Hagamos dos ejemplos acercamiento al funcionamiento del tiempo absoluto o del reloj universal. Aclaro el término acercamiento con los ejemplos sencillos que voy a poner porque no voy a explicar la teoría, porque ya he hecho varios videos explicándola, sino que nos vamos a acercar fácilmente a la teoría con dos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con el hechicero en una película. ¿Cómo funciona este ejemplo? Imaginémonos un hechicero en una película. Y entonces hay una casa que está destruida. Lo que hace el hechicero es que arroja un poder y la casa vuelve a su situación normal. Entonces alguien puede llegar a argumentar que el hechicero es como si hubiera vuelto a la situación del pasado, de cómo estaba antes la casa, y la dejó como estaba en esa situación. Es como que tuvo el poder de jugar con el tiempo, pero realmente esto es un efecto, o sea, no existe ningún hechicero que haga eso, sino que eso es un efecto que se genera, digamos, con programas y con el conocimiento al respecto. Pero yo te voy a poner algo sencillo para que entiendas que no es que se manipula el tiempo y que el tiempo sigue pasando. Si yo tengo este control y lo suelto, ¿cierto? Nosotros suponemos que simplemente ahí como que está pasando el tiempo y el control cae por los efectos de la gravedad, ¿cierto? Pero ¿qué hacen los directores? Los directores ponen esta situación al revés. ¿En qué sentido? En que empiezan a subir el control, o sea, no a caer, sino que lo empiezan a hacer subir, editan pues la escena. ¿Y qué efecto está generando eso? Como si se estuviera devolviendo, como si se estuviera devolviendo el tiempo, pero el tiempo ha seguido pasando, solamente que hemos puesto el efecto de como si se estuviera devolviendo el tiempo, porque ya no está cayendo el control, sino que parece que se estaría devolviendo a como estaba antes. Como que inicialmente estaba acá y si yo lo suelto, se cae. Entonces los directores hacen el efecto de que lo hacen empezar a subir. Y eso da la impresión de que se está devolviendo como el tiempo, como que se está manipulando el tiempo, pero no, simplemente está pasando. Entonces, espero que hayas entendido esta explicación que te doy para que captes que parece, con este ejemplo sencillo, parece que se está manipulando el tiempo, pero realmente es un efecto, ¿cierto? Es un efecto que utilizan los directores y demás en películas y pues hay diferentes efectos, pero este es como uno en el que yo te demuestro que una cosa es, digamos, lo que parece el tiempo, lo que parece que nosotros podemos entender del tiempo, ¿cierto? Como que parece que haciendo esto, como que este efecto editado, parece que se estuviera manipulando el tiempo y yendo al pasado, porque ya no está cayendo el control, parece. Pero ya vemos que es un efecto, porque el tiempo ha seguido pasando, el tiempo sigue aconteciendo, sigue fluyendo, o sea, no se está manipulando, sino que así es como funciona y los directores lo que hacen es el efecto de que se está yendo al pasado, porque ya no estaría cayendo el control, sino que se está editando la escena para que parezca que sí. Perdón. Listo, entonces, ahora, el segundo, bueno, pero antes de decir el segundo ejemplo, voy a concluir ese primero. En el primer ejemplo, entonces, hay una cosa que parece, ¿cierto? Parece que se ha manipulado el tiempo y otra cosa es cómo estaría funcionando el tiempo. Con ese ejemplo que vimos sencillo. Entonces, parece y otra cosa es cómo realmente está funcionando el tiempo. Reitero, no voy a explicar la teoría acá, sino que son ejemplos, acercamiento, para que tú puedas decir, ay, sí, esto tiene sentido, ahora sí me voy a acercar más a la comprensión del tiempo absoluto y puedes ver los demás videos. El segundo ejemplo, ¿cómo es este segundo ejemplo? Es sencillo. Tú te acuestas a dormir, ¿cierto? Entonces te acuestas a dormir y resulta que sueñas con que eres un hechicero. Y resulta que sueñas que tú tienes poderes, como todo hechicero. Entonces tú empiezas a hacer cosas como hechicero. Entonces, ¿qué vamos a decir de ese segundo ejemplo? ¿Es verdadero o es falso
que uno está siendo un hechicero en el sueño. ¿Qué es lo que uno tiene que concluir? Que es verdad que uno está siendo un hechicero en el sueño, que es verdad que uno sí tiene poderes en el sueño, que es verdad que todos los hechizos que yo hago en el sueño son ciertos, pero son ciertos como qué, como sueño, son verdaderos como qué, como sueño, ¿cierto? Entonces, eso se presenta como verdad que yo soy un hechicero, pero desde el sueño. Y otra cosa es muy diferente a la verdad sin el sueño. En la verdad sin el sueño, o sea, cuando me despierto, pues no somos un hechicero. Entonces, a lo que voy ahí son dos cosas, que existe la verdad del sueño, esa verdad aparente, pero verdad, y la verdad de cuando yo estoy despierto, la verdad sin el sueño, ¿cierto? Ambas situaciones, aunque verdaderas, cualquiera reconoce la diferencia. Eso mismo es lo que pasa con el tiempo. Hay una verdad aparente, como la verdad del sueño, por decirlo así, hay una verdad aparente de cómo se nos presenta, digamos, el tiempo, que en este caso tendría que ver con la relación con el sueño, y hay otra verdad que sería la de cuando estamos despiertos, que sería el funcionamiento de ese tiempo siendo universal. Esa es una analogía, ¿cierto? Parece un poco forzada. Yo sé, si una persona es bastante crítica con todos los videos que he hecho, parece una analogía un poco forzada, pero es muy acertada. ¿Por qué parece un poco forzada? Porque en la realidad nosotros sí vemos que hay relojes que pueden marcar diferente, pero como esto es un acercamiento, son ejemplos de acercamientos, yo lo que te quiero decir es que esos relojes que se ven diferentes estarían en analogía con el sueño, es decir, que son verdaderos, esos relojes son verdaderos, que estarían marcando diferentes, pero son verdaderos como sueño, o sea, en analogía con el sueño son verdaderos, tienen apariencia verdadera, se presentan como verdaderos, pero también hay una verdad sin el sueño, hay una verdad, por decirlo así, sin utilizar la analogía, hay una verdad de cómo funciona el tiempo y el espacio sin la apariencia, ¿cierto? Entonces espero que juegues con estos dos ejemplos para que te acerques al funcionamiento del tiempo y del espacio absolutos. Y es, como en el primer ejemplo vimos que parece que se manipula el tiempo, pero no, es un ejemplo, es, digamos, efectos del cine, en el cine hacen parecer que se manipula el tiempo. Y en el segundo ejemplo, ¿qué fue lo que vimos? Que es verdad que uno puede ser un hechicero y cualquier cosa en un sueño, pero es verdad como sueño, verdad aparente. Y otra cosa es la verdad cuando yo me despierto. Y vimos que eso era lo que pasaba en analogía, un poco en analogía con el tiempo, porque una cosa es lo que se nos aparece, como en relación al sueño, una cosa es lo que se nos aparece y es verdadero, y otra cosa es lo que es verdadero sin sueño del tiempo y el espacio. O sea, una cosa es lo que es ese tiempo y espacio sin esa mera aparición, ¿cierto? Sino yendo más, un poco más, digamos, a los fundamentos, un poco más al análisis, nos damos cuenta que es universal y general. Entonces espero disfrutes estos dos videos, estos dos ejemplos, acercamiento al funcionamiento del tiempo y del espacio, y que te sirvan para poder disfrutar de los diferentes videos que yo tengo. Y sé que los vas a entender, son muy sencillos, son muy fáciles de captar y estaba enfatizando en esa diferencia entre lo que parece y lo que es, o lo verdadero como apariencia y lo verdadero sin apariencia del tiempo y del espacio.